Bueno, tenemos la grata presencia de dos grandes, Prestigiosísimo. Sí. prestigiosos especialistas en derecho provisional. Así es. Tema complicado, un tema complicado. Y en tiempos en donde creo que uno de los datos salientes es que cuando cae el empleo empieza a crujir todo, ¿no? Y uno de esos es la seguridad social, no solamente los sistemas jubilatorios, sino también los sistemas de protección de la salud. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas, muy amable. A Gracias ver, por la invitación. actualmente no sé si en la Argentina, bueno, creo que, bueno, también es un problema en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero ¿es viable el sistema provisional argentino tal como está presentado hoy o no? Sí, vos sos el pesimista. Él me dice que yo soy el pesimista, pero... Porque él trabaja. No, digo, porque tiene que ver con el aporte que hagan los activos. Y no hay Bueno. una relación hoy por hoy en la Argentina de activos y pasivos. Debemos ir abandonando la idea de la financiación de la seguridad social en general basada en el salario. No más deducciones por aportes, por contribuciones, sean del trabajador, del empleador. La financiación de la seguridad social va a venir de la mano de la fuente impositiva, toda vez que, entre otras cosas, trabajadores van a ir quedando cada vez menos. La tecnología irrumpe cada vez más. El colega me estaba contando de que conoce una persona en Francia que produce o fiscaliza tareas de Mercedes-Benz y hace un tiempo fue en un depósito, había 40 trabajadores. Volvió a ir, hay 2 trabajadores. 38 trabajadores reemplazados por la máquina, por la robótica. Entonces este concepto antiguo... Ya no va más el tema de la relación activos y pasivos. Podrá asistirse durante un tiempo más, pero produce asimetrías de competitividad. Aparte en un país con un 30 y pico % de pobreza y un 40 y pico de trabajo informal, o sea, trabajo en negro, es imposible que un sistema previsional sobreviva de esa forma. Además, perdona, Dale, doctor. además la proporción esa de tantos activos para tantos pasivos, se la toma mal, es decir, eso es una lógica interna del sistema. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Todo sistema, y la jubilación es un sistema, tiene una lógica externa que trata de responder a los problemas que le da el ambiente. Para eso se crea el sistema. Y después tiene una lógica interna para manejarse y ser hábil para contestar a los requerimientos del exterior del sistema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál era el requerimiento en su tiempo con el industrialismo y todo lo demás del sistema jubilatorio? Que los trabajadores tuvieran una cobertura. A la cobertura se les llama los medios necesarios para poder vivir, seguir viviendo, cuando se deja el trabajo. Cuando se deja el trabajo o por muerte, o por enfermedad, o por fallecimiento. Ahora, muy bien. Sí, y eso está relacionado con el monto de la sustitución del salario. Si vos me decís, mire señor, yo le quiero pagar el 80% del salario, entonces tengo que ir a ver cuántos trabajadores activos tengo. Por un jubilado tengo 3 activos. Ah, muy bien, ¿cómo puedo llegar yo al 80%? Bueno, tengo que juntar entre aporte y contribución patronal el 30%, 30 por 3, 90, que eso es lo que se hizo en el año 58. Entonces llegamos más o menos al 80, 82, etcétera, etcétera. Cuando me varía el exterior, esta lógica se cambia, o por lo menos los elementos. Yo tengo que aumentar los aportes o disminuir la prestación. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo digo ahora, mire, yo quiero el 82%, ¿por qué? ¿El 82% de dónde salió? El 82% salió de un requerimiento exterior, que había tantos trabajadores por tantos pasivos.
Pero no es una cosa que vino Dios automática. El 82% salió en el 58, porque en el 58, con la ley de Frondizi, se llegó a ese cálculo. ¿Por qué? Porque se llegaba al 90% con el 30% de aporte, bueno, se dejaba 5 o 6% para administración de las cajas, y llegó al 82, hubiera podido ser el 81, el 80, el 70, qué sé yo, qué el otro. Aquí Muy sacamos claro. de la discusión si el sistema debe ser de capitalización o de reparto, o si entra dentro de este sistema, inclusive el que usted planteaba, doctor Gómez Coche. O los dos juntos, bueno, ¿no? Es un mix. Bueno, la opción existe, es decir, existen empresas actualmente privadas que administran fondos comunes, etcétera, etcétera. Es decir, que está la opción no estatal, privada, como para quien quiera armarse a la par una jubilación lo puede hacer. Lo que pasa de que todo eso funciona en la medida de que un país produzca. No nos olvidemos que acá Cavallo privatizó el sistema previsional con la finalidad de tener una fuente de financiación del Estado, pero lo que pasa es que el Estado no produjo bienes y servicios suficientes como para que la rentabilidad luego se volcara en prestaciones del sistema previsional. Es decir, que la madre de todo está en el desarrollo, en el desarrollo económico, en acercarse a una tasa de desempleo razonable, a la integración de un bloque donde sea competitivo. No podemos nosotros en estos momentos hablar de aportes y contribuciones ascendentes para cubrir nuestro déficit cuando Brasil termina de bajarlos. ¿Cómo va a competir nuestra pequeña, mediana empresa que paga X porcentaje de aportes y la empresa brasilera paga menos? El producto final termina siendo más barato el brasilero que el nuestro. Y me pongo del otro lado, ¿no? Del lado del que empieza a esa pasividad con una reducción de aportes que le queda, sirve para, como decía el doctor Paganini, para vivir. Bueno, el tema es la suficiencia. El tema es la suficiencia. Claro, no, sirve para vivir. Ahora, ¿para quién? ¿A vos te parece que alguien que gana 20.000 pesos, 25, 30.000 pesos, tiene capacidad de ahorro para capitalizar? Eso en política social es un absurdo. En política social ese tiene que estar cubierto y sostenido con lo que ganan los de arriba o el producto general. Pero no le exijamos a ese señor que gana 20, 30.000, 40.000 pesos que aporte para su futuro. Además, ustedes sacaron la cuenta de cuántos meses de aporte tiene que tener un trabajador para vivir. Hoy la esperanza de vida ha aumentado. Para vivir 20 años de un salario aproximado a lo que ganó durante 30 años. Comparen, 30 de aporte y 20 de sueldo completo. ¿Da? No. Hace la comparación. ¿No te da? A ver, yo quiero volver a lo que decía Enrique, es decir, bueno, acá, digamos, hay el trabajo físico humano está en decadencia, es decir, hay máquinas que están suplantando al hombre. Otro tema, desaparecieron las familias numerosas. Hoy la gente los matrimonios tienen menos hijos, por lo tanto, menos futuros trabajadores activos. Pero entonces, la alternativa de financiar el sistema mediante, digamos, un aporte impositivo, y la gente te va a decir, pero ya basta de la presión tributaria. El tema, claro. Es que el tema de la presión tributaria también tiene que ver cómo se gastan los impuestos. Es decir, yo estimo que si se gastaran con más razonabilidad, deberían razonablemente bajar. Acá cada vez subimos más, entre otras cosas, porque hay un dispendio en el gasto totalmente caótico, es el uso del ingreso de los impuestos. Sí.
En la medida que no se pueda, es decir, estamos como el perro que se muerde la cola. Ahora, usted sabe, creo que los dos tienen en claro, todos tenemos en claro, que cuando normalmente se habla de reforma jubilatoria, siempre se habla de una reducción de lo que son las jubilaciones que perciben los jubilados, en general es hacia la baja. ¿Ustedes lo ven así? Y un aumento de la edad también. O un aumento de la edad. Pero es relativo eso, porque, perdóname, pero... No, dale. Sí. A ver, nosotros hablábamos recién, y ustedes lo reconocían también, de que los trabajadores están siendo sustituidos por la robótica. Incluso más, lo lleva a un extremo, es un gran corredor de carrera así a pie, se embromó una pierna, le pusieron una postiza y corría mejor con la pierna postiza. Tanto que pidió que le cortaran la otra para seguir corriendo. Y según algunos dicen que se va a llegar el momento que uno va a ir y le va a decir, bueno, córteme este brazo porque necesito uno más exacto, qué sé yo, que el otro. Pero bueno, estamos reconociendo que la técnica reemplaza al trabajador. Y lo reemplaza en muchos órdenes. Esto quiere decir que va a haber menos trabajadores empleados, menos hombres empleados, menos humanos empleados. ¿Qué hacemos ahí? Por el lado del trabajo, una de dos. O tenemos un gran porcentaje de desocupados que se van a dedicar, qué sé yo, a qué, a los placeres, o reducir la jornada horaria, la jornada semanal. Ya se está trabajando 6 horas por día, reduciendo la semana. Un día de gracia en Italia, por ejemplo, se está dando. Porque, ¿qué va a hacer la gente? No va a haber trabajo para todos. Entonces, si no va a haber trabajo para todos, vos tenés que calcular. Primero, ¿cómo los va a mantener? Porque de alguna manera lo tenés que mantener en tu país. Y lo otro que tenés que calcular es de dónde vas a sacar fondos para mantener a esta gente que no trabaja o trabaja a media jornada. ¿De dónde? ¿Del aporte de los trabajadores? Pues bien, sí, yo te puedo decir que se puede hacer. ¿Y cómo se puede hacer? Y bueno, fenómeno. Si a mí se me disminuyó el 50% de trabajadores, muy bien, yo aumento el 50% de los aportes. ¿Cuánto me tiene que pagar cada trabajador? El 60% de su sueldo. Se queda con 30. Entonces, ¿yo puedo pagarle al jubilado el 80? ¿Va a ganar más el jubilado que el activo? Sí. Entonces, todo es una lógica, sí. Entonces, hay una película que lo redacta muy bien, que el mundo futuro está hecho en el espacio. Y bueno, y ahí viven con pileta, al sol, qué sé yo, de farra, bailando, etc. Y la tierra queda para los pobres tipos que están trabajando. Se arma un lío ahí en la tierra, qué sé yo, y viene un policía en una nave, bueno, trata de tomar el caudillo, qué sé yo, que el otro. La cosa que cuando lo toma el caudillo y lo lleva a esa tierra que está en el espacio donde todo el mundo vive así, no sé qué le pasa a la nave y se cae. Y se cae en un parque ahí con pileta de natación. Y las chicas que están ahí, los chicos, dicen, ¡ay, esto existía! Ah, sí. Hasta que viene uno y le explica, mire, lo que usted está comiendo viene de ahí. Lo que se hizo acá en la pileta viene de ahí. La farra que usted está haciendo viene de ahí. Entonces, hay un mundo para usted seleccionado y hay otro mundo que son más o menos los esclavos. Así no sé la futurología, pero Finlandia está pensando en un bono universal frente a la pérdida del trabajo, un bono universal, y le dice a la gente, bueno, que se dediquen a ser felices. Sí, sí, sí. No sé. Es Finlandia. Sí. Yo quizás esto lo asumo como propio, ¿no? Lo que en el caso de la película El Doctor Paganini la tenemos de vecino, ¿no? Cruzamos la cordillera y lo estamos viendo así, ¿no? Lo que está pasando en Chile con lo social, incluso con lo previsional. Chile se nos vendió como la gran panacea de los fondos de pensiones, ¿no? Y ha habido movilizaciones, está dentro de una de
de las reivindicaciones o no, doctor? Yo no creo que la privatización del sistema sea ninguna solución. Bueno, todo lo contrario. Es decir, al menos en mi formación, en nuestra formación, los sistemas de seguridad social tienen que necesariamente estar en manos del Estado. Su gestión, su administración, con participación de los interesados, los beneficiarios, los empresarios, que son los que cotizan los impuestos, etcétera, etcétera, pero un sistema público. Yo lo que le agregaría a toda reforma eventual de un régimen previsional es una cláusula gatillo, una cláusula que como también un consejo permanente de observación de cómo va el sistema funcionando. Y cuando se cae porque existe una financiación deficiente, porque se da un incremento de contingencias que obliga a pagar más prestaciones, inmediatamente proveer a una solución, no a estas sangrías donde terminamos con juicios que a su vez hacen funcionar la maquinita económica, la maquinita financiera, genera inflación, porque hay que pagar los juicios de impuesto a la ganancia, la diferencia del cambio de sistema de movilidad jubilatoria, y así, es decir, todo eso podría obviarse si se dan en la más flexibilidad, y también en función de esta incertidumbre permanente que esta sociedad que estamos viviendo, donde hoy aparece un elemento electrónico que ya consideran que es viejo. Entonces eso va desparramándose en la sociedad y va cambiando las metodologías de trabajo, de pago de impuestos, etcétera, etcétera. Es decir, ya esa forma de verla. Alguien tendría que auditar el sistema, ¿no? Obviamente. Pues yo iba a hacer una pregunta, pero no tenemos más tiempo, pero la dejo pendiente, ¿no? Si el actual sistema se puede corregir, porque vos tenés casi la mitad de los jubilados sin aportes. O sea, se jubilaron 3 millones de personas en Argentina sin aporte. Y esto creo que ha desbalanceado el sistema. Hoy tenés, hace poco salió un informe de un centenar de jubilaciones en la provincia de Santa Fe, que son arriba de 400.000 pesos, que significan 25 jubilaciones de la mínima. 25 jubilaciones de la mínima, en un sistema de reparto y solidaridad, entre comillas, digo. La pregunta es... pero escúchame. Sí. A ver, si vos haces un sistema de reparto, sí, no es relación directa aporte con prestación, de ninguna manera. Y eso lo dejó bien claro la ley 14.499 del año 58. La relación directa entre aporte y prestaciones de capitalización. Claro. Entonces, ¿cómo vos podés tener un sistema donde por un lado una parte es de capitalización, sí, y por el otro lado te dicen de reparto? No es de reparto, no es de reparto. De reparto sería, como se hizo en aquella ley del 58, señor, usted hasta 30.000 pesos gana el 82%. Si usted supera los 30.000 pesos, va de 30 a 50, lo de 30 a 50 va el 70%. Si gana 100.000 pesos, de 70 a 100 va el 20%. Claro, es proporcional. Ese es reparto. Sí. Pero esto no es reparto, no, esto es la relación de capitalización. Queda hecha la invitación para una próxima. Porque nos quedaron temas pendientes. Gracias por haber estado esta noche. La suba de la edad jubilatoria, sí, el 82% móvil, la movilidad. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos despedimos hasta la semana venidera. Gracias por haber estado aquí.